Hola, bienvenidos. Mi nombre es Oscar Luis Sosa Hernández y en este momento quiero enseñarles cómo podemos trabajar con una tabla que tiene un campo autonumérico y ya tiene datos montados, ¿verdad? Y suceda pues que tal vez digamos no podamos, estén digamos salteados los números y en este caso no sabemos cómo trabajar con esa información para agregar la información ya que por ejemplo los autonuméricos ellos generan y van un número consecutivo, ¿verdad? Van generando. Entonces, si no está, si se pierde un número, entonces en este caso sigue el siguiente número y tal vez no es el número que necesitamos para hacer, por ejemplo, un recibo, una factura, lo que sea. Entonces aquí les voy a enseñar la forma de hacerlo. Cómo podemos trabajar con una tabla, en otras palabras, que ya tiene datos y con un campo que es autonumérico. Bueno, hoy es 23 de septiembre del 2023, son las 12:59 pm, o sea, ya son las 1 de la tarde prácticamente de un día sábado, ¿ok? Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse y compartan el canal con otras personas para que también puedan aprender. Ok, vamos a poner un ejemplo sencillo. No vamos a utilizar código ni nada, pues, ¿verdad? Solamente con unas tablas. Por ejemplo, nos vamos a topar, vamos a hacer una tablita. Vamos a ponerle ID factura. Por ejemplo, le vamos a colocar que sea autonumérico. Le ponemos la clave principal. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, fecha. Fecha y pongámosle aquí. Pongámosle, bueno, fecha. El tipo de dato es fecha y hora. El formato le vamos a poner que sea, yo siempre recomiendo así fecha corta y un valor predeterminado. Vamos a poner la fecha, la función fecha. Ok, digamos que tenemos eso, pues, ¿verdad? Ok, voy a salvarlo. Bueno, pongámosle también un campo que diga nada más clientes o nombre cliente, ¿verdad? Solo para de una forma demostrativa. No vamos a utilizar otras tablas más que esta para que ustedes se den una idea, ¿verdad? Entonces le vamos a poner aquí, el nombre va a ser facturas y le decimos aceptar, ¿ok? Bueno, veamos, agreguémosle unos datos. Un ejemplo, la fecha del 23, el nombre del cliente va a ser Roberto Morales. Otro va a ser, por ejemplo, Santiago Urbina. Otro, por ejemplo, Felipe Suazo. Y Rosemary Aragón, digamos. Ok, digamos que tenemos estos clientes. Y, ok, vamos a tener estos clientes. Él va generando, si ustedes se fijan, cada vez que voy grabando, él va generando este número. Porque dijimos que era, si ustedes se fijan, que es autonumérico el campo de la factura. ¿Qué sucede? Digamos, por ejemplo, si yo viniera y, por ejemplo, tuviera, por X razón, se me perdió, digamos, vamos a colocar aquí, pongámosle otra persona, por ejemplo, a Armando Ibarra. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo, estos son datos nada más simplemente. Lo que nos interesa a nosotros es este campo para efectos de demostración. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, venimos nosotros y por X motivo decimos nosotros, no, es que eliminamos el registro porque no se va a facturar, qué sé yo, digamos que lo borramos? O alguien lo borró, o por descuido nosotros lo borramos, la cosa es que él no le pusimos, pues digamos, pues se nos olvidó. O hizo cualquier cosa y perdemos el registro, o sea que se nos dañó la base de datos o cualquier cosa que haya pasado y entonces el registro se perdió. Entonces, bueno, venimos nosotros cuando vamos a escribir un código, vamos a hacerlo así, digamos, pongámosle
Rosa Mendieta, por ejemplo. Si ustedes se fijaron aquí, ya del 4 pasó al 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos aquí un número que no podemos, no podemos recuperar en este caso, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a, no sé si agregamos otro más. Vamos a agregar otro más. Agregamos otro. Por ejemplo, vamos a poner ¿qué nombre ponemos? Ana. Ana, Ana, pongamos Ana Arteaga. Arteaga. Ok. Y de repente, y Juana Mendoza. Estamos poniendo datos así, ¿verdad? ¿No? En todo caso. Y digamos que venimos y también se nos perdió en el camino. O estos dos se nos perdieron en el camino, por ejemplo, ¿verdad? Este y este. Lo que ustedes quieren, lo que quiero que ustedes vean es que, por ejemplo, voy a poner Juanita. Juanita, Juanita, le ponemos Juanita Sánchez. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una numeración que se perdió. Por ejemplo, miren, 1, 2, 3, 4. Nos falta el 5, después sí el 6, nos falta el 7 y el 8. Y ustedes se fijan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a hacer algo sencillo. Miren. Lo que podemos hacer fácilmente es, digamos, es agarrar, por ejemplo, un archivo de Excel donde ponemos los campos estos con su numeración y su fecha y los nombres, y lo vamos a agregar aquí, o simplemente teniendo una tabla, si vemos, por ejemplo, si sabemos nosotros que nos hace falta, digamos, estas numeraciones, por ejemplo, nos dicen, ok, mira, bueno, ustedes se dan cuenta que nos hacen falta la factura número 5, ¿verdad? Porque aquí está la 1, la 2, la 3, la 4. Nos hace falta la factura 5 y la factura 7 y la factura 8, ¿verdad? Porque este es el número consecutivo. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a crear, nos faltaría la 5, la 7 y la 8. Vamos a hacer algo. Digamos, vamos a copiar esto, lo copiamos y le decimos pegar. Vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a poner a digamos, vamos a ponerle nada más datos. Puede ser cualquier tabla, no importa. Le voy a poner nada más la estructura solamente, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta estructura de datos. Y ahora vemos la parte del diseño. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar primero la clave principal, ¿verdad? Segundo, voy a ponerlo esto como que fuera número. Nada más, sencillo como lo ven ustedes, ¿verdad? Y le digo salvar. Ya está, ¿verdad? Entonces ya tengo los datos. Recordemos que la factura que nos hace falta la número 5, la 7, la 8. ¿Correcto? Porque eso en base a la numeración. Él cada vez, como es justo numérico, el siguiente registro que se ponga va a ser la número 10. ¿Verdad? Entonces, digamos, la número 10 hubiera sido, por ejemplo, ¿qué nombre le ponemos? Marisol Núñez. Ok, digamos que está. Si ustedes se fijaron, aquí nos hace falta el número 5 porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces falta la factura número 5, después 6 y después 7 y 8, ¿verdad? Porque aquí ya viene en secuencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí fácilmente? Miren que aquí nos hace, vamos a hacer con estos datos que tenemos aquí, ¿verdad? Ya sabemos que la estructura es que le quitamos la parte de lo que era la clave principal que no nos interesaba y lo pusimos no autonumérico sino número, solo para que nosotros pudiéramos de una sola vez montar el dato. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Yo voy a poner, ¿cuál es el que me hacía falta? La número 5.
digamos que aquí hubiera sido, aquí está, la factura decía, vamos a ponerle, digamos que miramos nosotros en la factura que nos hace falta, que es la número 5 y 6, ¿verdad? No, 5, no, nos hace falta 1, 2, 3, 4, la 5 nos hace falta y después la 7 y la 8. Ok, entonces aquí vamos a ponerle la 7 y después la 8. Miren, puse los números que me hacían falta. Vamos a poner los nombres, son un nombre inventado. Pero si ustedes tuvieran, digamos, ¿cómo se llama? La factura en ese momento, ustedes simplemente ponen conforme los datos reales. Y digamos, por ejemplo, en este caso, nombre de cliente, Juanito, Juanito Chiquito, por ejemplo. Pepito Bandido. Y en este caso, Nora Torta. Ok, entonces aquí tenemos estos datos, ¿verdad? Aquí tenemos en este caso los datos de las facturas que nosotros nos hacen falta. Sea pueden ser facturas, pueden ser recibos de caja, notas de débito, notas de crédito, salidas de bodega, cheques, lo que sea. Lo que ustedes se les perdieron a ustedes la numeración. Entonces lo que hago es que guardan ustedes los datos, fíjense bien que son los que nos hacen falta. Aquí tienen, ya dijimos que nos faltaba el 5, ¿verdad? Porque aquí está el 4 y este es el 6. Entonces nos falta el 5 y después sigue el 6 y nos falta el 7 y el 8, ¿verdad? Porque aquí sigue el 9 y el 10. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar. Lo que voy a hacer es sencillo, miren. Como tengo todos los datos completos aquí que nos hacen falta, entonces lo que voy a hacer es, voy a crear una consulta, diseño consulta, y voy a agregar la tabla datos. Ok, voy a agregar los campos que tengo aquí y voy a decir anexar a qué. Voy a anexarlo a la tabla facturas. Ok, le digo aquí y ahí está, miren, ahí estamos, eso está. Entonces ahora voy a mandarlo a ejecutar. Cuando lo mando a ejecutar, él me dice que va a anexar 3 filas. Le digo que sí, le digo que ya está. Digamos que la cierro, no la quiero guardar. Ahora ustedes, si ustedes se fijan en la factura, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces si yo quiero poner otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, Luz Ramírez, por ejemplo. Perdón, es aquí. Le doy aquí y después le hago aquí. Pongámosle aquí, voy a decir, digamos, Luz Ramírez. Vamos a salvarlo. Ok, vamos a ver. Él inmediatamente, quiero ver, me puso todos los números. Y tengo el número 10. ¿Verdad? Quiero ver. Aquí selecciono el día de hoy, por ejemplo. Y del momento que ya selecciono aquí, ya le pongo el dato, miren. Entonces, pongo el otro nombre de la persona que voy a colocar aquí. Y le vamos a poner ¿qué nombre le ponemos aquí? Ándale. Ay, quiero acordarme algún nombre. Vamos a ponerle de vuelta Felipe Arquín. Si ustedes se fijan aquí, miren, ya el momento que yo comienzo a ponerle aquí desde el primero, después del campo numérico, le pongo la fecha e inmediatamente continúa en este caso, el registro. Ve, ya le pongo, digamos, la fecha, si es el 23, otra fecha, ya lo pone el código, se mantiene ya la numeración. Y ahí yo puedo seguir colocando ya, pero ya recuperé todos los datos pendientes que tenía, ¿verdad? El número 5, ¿se acuerda que puse que era Juanito Chiquito? Y el número 7, Pepito Bandido, y el 8, número Nora Torta. Ahora podemos colocar
digamos, el nombre, cualquier nombre pendiente que nos haga falta, ¿verdad? De la factura siguiente, y siempre se va a ir registrando cada vez que ustedes coloquen la fecha. Él inmediatamente va a colocar el número consecutivo, y así de esa forma ustedes pueden pueden recuperar en este caso, ajá, pues el número de registro, ¿verdad? Y no pierdan los datos, así que por eso no se preocupen. Yo siempre les recomiendo que hagan un respaldo. Si en ese caso se les daña la base de datos, ustedes hagan el respaldo y pueden recuperar todos los números pendientes, y con los soportes que ustedes tengan, con los soportes que ustedes tengan, ya puedan, digamos, escribir toda la información, ¿verdad? Pendiente, y la agregan en una tabla y la pasan. Esto lo pudieran haber hecho también, por ejemplo, si ustedes tenían esto de aquí, yo esta tabla de datos, esta la pude haberla montado en una hoja de Excel, ¿verdad? Y ahí monto todos los datos, y después vengo yo y datos externos y los mando en este caso, lo mando a recuperar con Excel, lo importo a la tabla, queda aquí importada, sea que la vincule o la agregue en una sola vez, hago ya el pase con la consulta para que me lo agregue toda la información pendiente que me hace falta de la tabla. Entonces yo no tuve que hacer ningún dato, no, digamos, cómo corregir, porque ¿qué es lo que pasa? La mayor parte de las personas, en los negocios he visto de que se meten en un problema cuando ven, ¿cómo puedo colocar si esto es un autonumérico? No lo puedo registrar. Para que en este caso me pueda hacer esta operación, bueno, simplemente una de las formas es que puedan agregarlo con otra tabla, ¿verdad? Ya saben que ustedes la tabla tiene que tener la misma estructura, y en este caso lo ponen como que sea número, para que ustedes puedan agregar el dato. Ahora, no necesariamente, hay a veces de que no es, a veces no es número, sino que pueden tenerlo condicionado de otra forma, pues, pero con otro tipo de estructura a la hora de que le genera a ustedes, porque puede suceder que puede que son con número y con letras, ¿verdad? Pero eso lo pueden crear ustedes él lo va a generar, ¿verdad? Y en un campo numérico, pues lógicamente, como dicen el número, él va generando el número, pero aparte pueden tener ustedes algún campo donde ustedes puedan tener la factura, o sea, aparte el número y aparte también las siglas, para que lo puedan unir y puedan tener otro campo donde diga ya la factura en sí, pues, ¿verdad? Pero eso no importa. Ya en este caso, ¿verdad? Lo importante es que ya pudimos ver de que la estructura fue fácilmente, yo le coloqué, le cambié que no sea autonumérico, para que me pudiera permitir en este caso agregar la información, ¿verdad? Yo ya la puse, la pude lograr colocar, y después por medio de la consulta de datos anexada, ¿verdad? Que habíamos hecho, que era diseño de consulta, agregamos la tabla, ¿verdad? Con todos los campos habido por haber, perdón, no importa, ¿verdad? Con los datos habido por haber, le decimos anexar datos, le decimos dónde vamos a anexar los datos, y después simplemente la mandamos a ejecutar y agregamos toda la información, ¿ok? Entonces ahí sería la forma más fácil, más sencilla para recuperar datos que tengan perdidos, ¿ok? Mientras ustedes tengan la documentación, ustedes pueden tener todos los campos aquí y agregar la información en una hoja de Excel, o puede ser una hoja de qué sé yo, o una base de datos creada aquí por nosotros, y ahí van agregando la información y después se anexa a la tabla que necesitamos colocar. Bueno, si tienen alguna duda, por favor, pueden escribirme. Estoy dejando los datos de contacto en la descripción del video, tanto mi número celular como mi número WhatsApp, con mis dos correos electrónicos, para que me puedan mandar mensajes o llamarme por WhatsApp, y también y los correos electrónicos, ¿verdad? Me pueden enviar. Si no se han suscrito, les repito, por favor, suscríbanse y compartan el canal con otras personas, ¿verdad? Porque así podemos ayudar a otras personas más. Les deseo muchas bendiciones, cuídense mucho, cuiden a su familia, recuerden que su familia después de Dios es lo más importante, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo video, hasta pronto, bye bye.